El lodo negro se esparcía por las baldosas blancas que había tardado 3 horas en pulir, brillando como una herida abierta en mi orgullo. Soy Remedios, tengo 70 años y fui dueña de la lavandería más exigente de la capital. Pero mi nuera acaba de cometer el error de olvidar quién firma realmente las escrituras de esta casa. Siempre he creído que el suelo de una casa dice mucho de la gente que vive en ella. Si está sucio, hay caos en la mente. Si brilla, hay orden en el espíritu. Por eso, desde que me jubilé y mi hijo Roberto me insistió tanto en que viniera a vivir con ellos a esta casona de estilo colonial en el barrio San Ángel, me tomé la libertad de mantener el orden. No porque me lo pidieran, sino porque mis manos, acostumbradas al trabajo duro desde que tenía 15 años, no saben estar quietas. Aquella mañana había sido especialmente gris. La lluvia golpeaba los cristales desde el amanecer, una de esas tormentas que lavan las calles pero ensucian los ánimos. Me levanté a las 5, como es mi costumbre. A esa hora, la casa respira un silencio que me pertenece solo a mí. Preparé el café, ese café de olla con canela que tanto le gustaba a mi difunto esposo, y me puse manos a la obra. La casa es grande, demasiado grande para 3 personas, y un gato que me ignora. Tiene pisos de mármol en la entrada y madera fina en la sala. Mi nuera, Carla, siempre dice que el servicio doméstico es ineficiente, así que hace 2 meses despidió a la muchacha que ayudaba. «Usted está aquí todo el día, doña Remedios. ¿Para qué gastar dinero en extraños?», me dijo con esa sonrisita que no le llega a los ojos. Desde entonces, yo soy la que limpia. No me quejo del trabajo. El trabajo dignifica, decía mi padre. Pero hay una diferencia entre trabajar por dignidad y trabajar por servidumbre. Ese día me dolía la cadera más de lo normal. La humedad se me mete en las articulaciones como un invitado indeseado. Aún así, no dejé ni una mota de polvo. Moví los sillones pesados de terciopelo verde, esos que Carla compró en una tienda de diseño italiano y que son tan incómodos como sentarse en una piedra. Limpié los zócalos con un cepillo de dientes viejo para sacar la mugre de las esquinas. Enceré la madera hasta que podías ver tu reflejo y contar tus arrugas en el suelo. A las 11 de la mañana, la casa olía a lavanda y a cera fresca. Me senté un momento en la cocina, con las manos rojas y agrietadas por el agua fría, sintiendo esa satisfacción callada del deber cumplido. Miré mis manos. Estas manos habían planchado miles de camisas, habían contado billetes hasta la madrugada para levantar mi negocio, habían cambiado los pañales de Roberto. Son manos fuertes, aunque ahora tengan manchas de la edad. Entonces escuché el motor del auto. Carla llegó antes de tiempo. Se suponía que estaba en su club de jardinería o en el gimnasio, esos lugares a los que va para desestresarse de no hacer nada. Escuché el portón eléctrico, el motor apagándose y luego el golpe seco de la puerta principal al abrirse. «¡Qué asco de clima!», gritó desde la entrada. Yo me levanté de la silla de la cocina, alisándome el delantal, dispuesta a ofrecerle una toalla seca o una taza de té. Caminé hacia el recibidor. La escena que vi me heló la sangre más que el viento que entraba por la puerta abierta. Carla estaba parada justo en el centro del recibidor. Llevaba esas botas de diseñador, altas y de suela gruesa, cubiertas de un lodo espeso, chicloso, de ese que se forma en los jardines cuando llueve a cántaros. No se había limpiado en el tapete de bienvenida. Ni siquiera había hecho el intento. Había caminado con paso firme, dejando un rastro de huellas negras y pastosas sobre el mármol blanco inmaculado que yo había terminado de pulir hacía apenas media hora. Se quedó allí, mirándose el teléfono móvil, tecleando algo con rapidez, ignorando mi presencia. «Carla», dije, con la voz suave, tratando de mantener la compostura. «Acabo de limpiar el piso. Por favor, quítate las botas en la entrada». Ella levantó la vista. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, me recorrieron de arriba a abajo con una mezcla de aburrimiento y desdén. No había culpa en su mirada. No había vergüenza. Solo había arrogancia. Dio otro paso hacia adentro, arrastrando la suela a propósito, embarrando más el lodo, extendiendo la mancha como si quisiera firmar su obra de arte sobre mi trabajo. «Ay, suegra», soltó un suspiro dramático, guardando el teléfono en su bolso de marca. «No empiece con sus manías, es solo un poco de tierra». «No es manía, Carla.
Es respeto. Me ha tomado toda la mañana dejar esto impecable. Ella soltó una risa corta, seca, sin alegría. Se quitó las gafas de sol, aunque afuera estaba nublado, y me miró fijamente. «Mire, doña Remedios», dijo, y su tono cambió. Ya no era casual, era afilado. «Usted se la pasa aquí encerrada todo el día. ¿Qué más tiene que hacer? No tiene vida social, no tiene amigas, no tiene nada. Limpiar es lo único que la mantiene ocupada». Sentí un calor subirme por el cuello, un calor viejo, conocido. Era el mismo calor que sentía cuando los proveedores intentaban venderme jabón de mala calidad pensando que, por ser mujer, no me daría cuenta. Pero me mantuve quieta. «Yo no soy tu empleada, Carla», dije, apretando los puños a los costados de mi delantal. Fue entonces cuando lo dijo. La frase que rompió el último hilo de paciencia que me quedaba. La frase que convirtió mi tristeza en una estrategia fría y calculadora. Carla se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a perfume caro y a prepotencia. Señaló el piso sucio con un dedo de uña acrílica perfecta. «Suegra, limpie de nuevo», ordenó, vocalizando despacio como si hablara con una niña tonta. «Usted vive gratis aquí, come de nuestra comida, usa nuestra luz, se baña con nuestra agua caliente. Tiene que trabajar para desquitar lo que consume, no sea malagradecida». El mundo se detuvo por un segundo. El sonido de la lluvia desapareció. Solo escuchaba el latido de mi corazón en mis oídos. Pum, pum, pum. ¿Gratis? ¿Que yo vivo gratis aquí? Miré el lodo en el suelo. Miré su cara, satisfecha de haber puesto a la vieja en su lugar. Carla creía que esta casa era de Roberto. Roberto, mi hijo, el que nunca tuvo el valor de decirle a su esposa que la vida cómoda que llevaban no era fruto de su sueldo mediocre de arquitecto municipal, sino del patrimonio que su padre y yo construimos durante 40 años. Roberto, por vergüenza o por cobardía, le había hecho creer a Carla que la casa era suya, que la había comprado él antes de casarse. Y yo, por amor de madre, por no dejarlo mal parado, por no humillarlo frente a la mujer que él había elegido, había guardado silencio. Les permití vivir aquí. Me mudé a la habitación de huéspedes y dejé que ellos ocuparan la principal. Dejé que Carla redecorara, que tirara mis muebles viejos, que pintara las paredes de colores modernos. Pensé que era un sacrificio noble. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a formar su familia. Pero al escucharla decir, «Usted vive gratis aquí», algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido violento. Fue algo más parecido al clic de un candado que se cierra para siempre. «¿Que limpie de nuevo?», repetí en un susurro. «Sí, y rápido, que vienen unas amigas a tomar el té a las 4 y quiero que la casa esté presentable. Ah, y prepare unos bocadillos, de esos que le quedan bien. Pero no salga a saludar, por favor, que luego se pone a contar sus historias de la lavandería y aburre a todo el mundo». Carla dio media vuelta y subió las escaleras, dejando caer trozos de barro en cada escalón de madera. Escuché su puerta cerrarse de un portazo. Me quedé sola en el recibidor. Miré el desastre, el lodo negro sobre el blanco. Era poético, de alguna manera. Esa suciedad era la verdad saliendo a la luz. Respiré hondo. El aire olía a humedad y a la loción de Carla que flotaba en el ambiente como un gas tóxico. Me quité el delantal despacio, desatando el nudo en mi espalda con calma. Lo doblé con cuidado, alineando las esquinas, y lo dejé sobre la mesita de la entrada. No iba a limpiar. No hoy. No nunca más. Fui a mi habitación, esa pequeña pieza en la planta baja que antes era el despacho de mi marido. Cerré la puerta y me dirigí al armario. No busqué ropa. Busqué mi bolso de piel, el bueno, el que compré en un viaje a Italia hace 15 años, y que Carla siempre miraba con envidia, porque ya no se fabrican así. Me senté en el borde de la cama y saqué del fondo del armario una pequeña caja de seguridad ignífuga que guardaba debajo de una pila de mantas tejidas. Mis dedos no temblaban. Giré la combinación. Derecha, izquierda, derecha. El clic metálico sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Dentro no había joyas, ni dinero en efectivo. Había papeles, documentos con sellos oficiales, con firmas notariales, con la historia legal de mi vida. Saqué la carpeta de cuero azul marino.
La abrí solo para verificar que todo estaba allí. Escritura pública número 4528. Propietaria única. Remedios García, viuda de Méndez. Pasé la mano por el papel rugoso. Recordé el día que firmamos esto. Antonio me miró y me dijo: «Esto es tuyo, Reme. Pase lo que pase, esto es tu seguridad». Él sabía que yo tenía cabeza para los negocios, mejor que él incluso. Cerré la carpeta y la metí en mi bolso. Me cambié los zapatos, me quité las zapatillas de descanso y busqué mis zapatos de tacón bajo, esos negros, lustrados, que usaba para ir al banco a negociar préstamos cuando ampliamos el negocio. Me puse mi abrigo de lana gris. Me acomodé el cabello frente al espejo y me pinté los labios de un rojo discreto. Al verme en el espejo, no vi a la suegra estorbo. No vi a la mujer que vive gratis. Vi a Remedios García. La mujer que negoció con sindicatos, que sobrevivió a 3 crisis económicas y que levantó una familia. Esa mujer había estado dormida, anestesiada por el deseo de ser una buena abuela y una madre comprensiva. Pero Carla la había despertado con un par de botas llenas de lodo. Salí de mi habitación. Pasé por el recibidor sin mirar el suelo sucio. Ignoré el lodo. Ignoré las escaleras que llevaban al reino de mi nuera. Abrí la puerta principal y salí a la calle. La lluvia había amainado un poco, quedando en una llovizna fina que refrescaba la cara. Caminé por la acera mojada. El barrio de San Ángel es bonito, con sus calles empedradas y sus casas antiguas cubiertas de bugambilias. Mis vecinos me saludaron al pasar. «Buenos días, doña Remedios. ¿Tan elegante con este clima?», me preguntó el portero del edificio de enfrente. «Tengo un trámite importante, don Jacinto», le respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Un asunto de limpieza profunda». Caminé 2 cuadras. Mis pasos resonaban firmes sobre el pavimento. No sentía el dolor de cadera. La adrenalina es un analgésico maravilloso. Llegué a la esquina. Allí estaba. Inmobiliaria Robles & Asociados. Un local con grandes ventanales donde se exhibían fotos de propiedades que valían millones. Me detuve frente a la puerta de cristal. Vi mi reflejo. Una señora mayor, bajita, con su bolso abrazado al pecho. Cualquiera pensaría que iba a pedir informes para rentar un cuartito. Nadie se imaginaría que llevaba en el bolso el poder de destruir el pequeño mundo de fantasía de mi hijo y su esposa. Empujé la puerta. Una campanilla anunció mi llegada. El interior olía a café de máquina y a ambientador de pino. Un joven con traje ajustado y peinado engominado levantó la vista desde su escritorio. Me miró con esa evaluación rápida que hacen los vendedores. ¿Tiene dinero o me va a hacer perder el tiempo? «Buenos días, señora», dijo, sin levantarse. «¿Busca rentar algo? Tenemos departamentos pequeños ideales para personas solas». Caminé hasta su escritorio y puse mi bolso sobre la superficie de cristal con un golpe seco. El sonido hizo que el joven parpadeara. «No busco rentar, jovencito», dije, y mi voz salió clara, potente, con el tono de mando que no usaba desde hacía 10 años. «Me llamo Remedios García». Abrí el bolso. Saqué la carpeta azul. La deslicé sobre el escritorio hasta que chocó suavemente con su teclado. «Vengo a vender una casa», continué, mirándolo fijamente a los ojos. «Una casona en la calle Altavista, 500 metros cuadrados, acabados de lujo, pisos de mármol casi recién pulidos». El joven abrió mucho los ojos. Conocía la calle. Sabía lo que valían esas casas. Se levantó de un salto, abrochándose el botón del saco, transformando su desdén en servilismo instantáneo. «Por supuesto, señora García. Tome asiento, por favor. ¿Le ofrezco un café? ¿Agua?» «No quiero nada», respondí, sentándome con la espalda recta. «Solo quiero que ponga el letrero de «Se vende hoy mismo». Y quiero que sea un letrero grande, muy grande». «Entiendo. ¿La casa está habitada actualmente?» Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría. «Sí, está habitada por unos ocupantes precarios, pero no se preocupe por eso. El contrato dice que la dueña soy yo, y yo decido cuándo se cierra el negocio». Mientras el joven empezaba a teclear frenéticamente en su computadora, miré hacia la calle a través del ventanal. Me imaginé a Carla arriba, probándose ropa para su té con las amigas, pensando que yo estaba abajo, de rodillas, limpiando su lodo.
No tenía idea de que, con cada tecla que pulsaba este muchacho, el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer mucho más rápido de lo que ella había ensuciado el mío. ¿Tiene prisa por vender, señora García?, preguntó el agente. Toda la prisa del mundo, contesté. Digamos que quiero hacer una limpieza general antes de que termine la semana. El agente asintió, impresionado por mi determinación. Yo acaricié la carpeta de cuero. Se acabó la abuela sumisa. Remedios había vuelto al negocio. Y el negocio, esta vez, era la justicia. El joven agente inmobiliario, cuyo gafete decía Ernesto, asesor senior, a pesar de que no parecía tener edad ni para afeitarse, tecleaba con una velocidad que me mareaba. Yo permanecía sentada frente a él, con las manos cruzadas sobre mi bolso, observando cómo sus ojos se movían de un lado a otro de la pantalla. Podía ver el reflejo de los números en sus anteojos. Números grandes, números que cambian vidas. Señora García, dijo finalmente, deteniendo el repiqueteo de sus dedos y girando el monitor hacia mí. Tengo que ser honesto con usted. No sé si está al tanto de la situación actual del mercado en San Ángel, pero hizo una pausa dramática. Yo no parpadeé. No vengo a que me dé clases de economía, jovencito. Vengo a vender. ¿Cuánto? Ernesto carraspeó, intimidado por mi tono. Acomodó la corbata y señaló una cifra en la pantalla. Considerando la ubicación, los metros cuadrados de terreno y la construcción estilo colonial, estamos hablando de una propiedad prime. Si la ponemos al mercado hoy, con la plusvalía de la zona, podríamos pedir 25 millones de pesos, y probablemente se vendería en una guerra de ofertas. Me quedé en silencio. 25 millones. Mi difunto esposo, Antonio, y yo compramos ese terreno cuando San Ángel todavía tenía calles de tierra y los burros pasaban cargando leña. Nos costó sudor y lágrimas pagar cada letra de la hipoteca con lo que sacábamos de la lavandería. Yo sabía que la casa valía dinero, pero escuchar esa cifra en voz alta, dicha con tanta naturalidad, hizo que algo vibrara en mi pecho. ¿25? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Mínimo. Podría ser más si los acabados están tan bien como dice. Asentí lentamente, mientras Ernesto imprimía unos formularios y hablaba sobre comisiones y exclusividad. Yo miraba por la ventana. 25 millones de pesos. Y mi nuera me echaba en cara el agua caliente y la luz que gastaba. La ironía era tan grande que casi me dio risa, pero una risa amarga, de esas que raspan la garganta. Carla se paseaba por mi casa como si fuera la reina de Inglaterra, humillándome por un plato de comida, sin saber que caminaba sobre una mina de oro que solo necesitaba mi firma para detonar. Necesito ver las escrituras originales y su identificación oficial para iniciar el expediente, dijo Ernesto, sacándome de mis pensamientos. Saqué los documentos de la carpeta azul. Al hacerlo, mis dedos rozaron algo duro en el fondo del bolso. Era mi vieja calculadora Casio, esa gris, pesada, con las teclas gastadas por años de sumar facturas y nóminas en la lavandería. No sé por qué la había metido ahí, quizás por instinto. La saqué y la puse sobre el escritorio de cristal. Ernesto la miró extrañado. «Es mi amuleto», dije, encendiéndola. La pantalla de cristal líquido parpadeó con un cero negro y nítido, para asegurarme de que las cuentas siempre cuadren. Mientras el muchacho revisaba los sellos notariales, empecé a sumar mentalmente. Con ese dinero no solo podía comprarme un departamento de lujo donde nadie me mandara a limpiar. Podía viajar, podía invertir, podía hacer lo que se me diera la regalada gana. Pero entonces, Ernesto dijo algo que cambió el juego. «Señora García, veo aquí una nota marginal en la escritura. Usted tiene un usufructo vitalicio sobre una propiedad comercial anexa. ¿Un local en la calle de atrás?» Me quedé helada. El antiguo local de la lavandería. Cuando cerramos el negocio, rentamos el local a una cadena de cafeterías gringas. Roberto se encargaba de cobrar esa renta. Él me había dicho hace años que el contrato se había terminado y que el local estaba vacío, que no generaba nada, que los impuestos se comían todo. Por eso yo dependía de ellos para mis gastos personales. ¿Anexa?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, aquí aparece vinculado. Y según el sistema catastral, Ernesto tecleó de nuevo. Ese local está activo y al corriente de pagos. De hecho, está rentado a una franquicia muy conocida. El contrato de arrendamiento está a nombre de...
Roberto Méndez. El aire se me escapó de los pulmones. Roberto, mi hijo, mi sangre. No solo me habían hecho creer que vivía de caridad en mi propia casa. Mi hijo había estado cobrando la renta de mi local comercial, mi jubilación, mi seguridad, y se lo había estado guardando todo este tiempo. Mientras yo pedía dinero para mis medicinas o para comprarme un par de medias, él se estaba embolsando miles de pesos mensuales que legalmente eran míos. ¿Está segura de que quiere vender la casa con el local incluido?, preguntó Ernesto, ajeno a la tormenta que acababa de desatar en mi interior. Porque el flujo de efectivo del local aumenta el valor considerablemente. Miré la calculadora. Mis dedos, viejos pero sabios, volaron sobre las teclas. Renta estimada de esa zona, por 10 años, más intereses. La cifra que apareció en la pantalla del Acacio me dio ganas de vomitar. Me habían robado. No extraños, no el gobierno, mi propio hijo y su esposa. Él con su silencio cómplice, ella con su descaro. Me habían convertido en una sirvienta en mi propio reino, financiando sus lujos con mi propio dinero mientras me hacían sentir una carga. Véndalo todo, dije, con una voz que sonó como el crujido de una rama seca. Todo, la casa, el local, el jardín y hasta la sombra de los árboles. Lo quiero todo en efectivo y lo quiero rápido. Ernesto sonrió, oliendo su comisión. Considéralo hecho, doña Remedios, pero necesito ir a tomar fotos. ¿Cuándo le viene bien? Pensé en Carla y su té de las 4. Pensé en sus amigas con sus bolsos de marca y sus risitas falsas. Mañana, dije. Vaya mañana a las 10 en punto. Y Ernesto, no toque el timbre, yo le abriré. Quiero que lleve el letrero de «Se vende», más grande que tenga. Salí de la inmobiliaria con el contrato preliminar doblado en mi bolso, junto a la calculadora. Ya no llovía, pero el cielo seguía encapotado, gris plomo, como mi humor. Caminé de regreso a casa, pero esta vez no iba mirando el suelo para no tropezar. Iba con la cabeza alta, mirando las copas de los árboles, respirando el aire húmedo de la tarde. Durante el trayecto me permití sentir, no rabia, eso vendría después. Sentí una profunda decepción. Recordé a Roberto de niño, agarrado a mi falda mientras yo atendía a los clientes en la lavandería. «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar un castillo», me decía. Yo trabajé turnos dobles para pagarle la carrera de arquitectura. Le di todo. Y él me pagó con mentiras. Me pagó dejándome ser la burla de su esposa. Me detuve en un parque cercano a la casa. Me senté en una banca de hierro forjado, ignorando que estaba mojada. Saqué un pañuelo y me limpié una lágrima solitaria que se había escapado por el rabillo del ojo. «Qué tonta fuiste, Remedios», me dije a mí misma. Por no querer ser la suegra metiche, te volviste la suegra tapete. Había confundido amor con sumisión. Había creído que ceder el control era la mejor manera de mantener la paz familiar. Pero la paz basada en mentiras no es paz, es una tregua tramposa. Me habían subestimado. Carla veía a una vieja que solo servía para limpiar el lodo. Roberto veía a una madre anciana que no entendía de finanzas. Se olvidaron de quién era yo. Se olvidaron de que antes de ser la abuela, fui la patrona. Se olvidaron de que yo negocié con sindicatos de transportistas cuando ellos ni siquiera habían nacido. Se olvidaron de que yo sé cómo sacar las manchas más difíciles, y la traición es una mancha que se quita con cloro puro. Me levanté de la banca. Mis articulaciones dolían, pero el dolor me recordaba que estaba viva. Miré hacia la calle Altavista. Veía los techos de teja de mi casa a lo lejos. Ya no era su casa. Nunca lo fue. Era mi activo, mi capital, y estaba a punto de liquidarlo. Al llegar al portón, vi que había varios autos estacionados afuera. Mercedes, BMW, camionetas grandes y brillantes. Las amigas de Carla ya habían llegado. Escuché risas provenientes del jardín interior. Abrí la puerta con mi llave. El recibidor seguía sucio. Las huellas de lodo de Carla se habían secado, convirtiéndose en costras grises sobre mi mármol. Nadie lo había limpiado. Por supuesto que no. Estaban esperando a que la sirvienta regresara. Caminé hacia la cocina. Sobre la isla de granito había bandejas de pastelería fina, compradas, no hechas en casa. Había botellas de champán abiertas. «¡Remedios!». La voz de Carla resonó desde la sala.
chillona y demandante. ¿Ya llegó? Se nos acabó el hielo. Entré a la sala. La escena parecía sacada de una revista de sociales de mala muerte. 5 mujeres de edades indefinidas gracias al Botox, sentadas en mis sillones, con copas en la mano. Carla estaba en el centro, presidiendo la reunión como una reina en su trono. Al verme entrar, con mi abrigo gris y mi bolso viejo, se hizo un silencio incómodo. Las amigas me miraron con esa lástima disfrazada de simpatía que la gente rica reserva para los pobres y los viejos. «Ah, aquí está», dijo Carla, rodando los ojos. «Chicas, ella es mi suegra, doña Remedios. Le presento a mis amigas del club». «Buenas tardes», dije. Mi voz no tembló. Fue seca, cortante. «Suegra, por favor, sea un ángel y tráiganos más hielo. Y si puede, pase un trapo por la entrada, que a Marisa casi le da un infarto con tanta tierra». Las mujeres soltaron risitas nerviosas. Miré a Carla. Realmente me veía, pero no me observaba. Veía un mueble más, una herramienta. No veía a la dueña de todo lo que la rodeaba. No sabía que el techo bajo el que se cobijaba ya tenía precio. No sabía que el dinero que gastaba en ese champán era robado de mi cuenta. En ese momento, el contraste entre lo que ella creía y lo que yo sabía era abismal. Ella creía tener el poder porque era joven, porque gritaba, porque tenía al marido de su lado. Yo tenía el poder porque tenía la ley, el dinero y ahora la verdad. Sonreí. Fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Con gusto, Carla», dije. «Ahorita mismo me encargo de todo, de la limpieza profunda». Di media vuelta y fui a la cocina. No busqué hielo. Fui directamente al cajón donde guardábamos las herramientas. Saqué una cinta métrica. Regresé al recibidor, donde estaban las huellas de lodo. Me arrodillé, pero no para limpiar. Extendí la cinta métrica y empecé a medir el ancho de la entrada. Necesitaba saber si el escritorio de caoba que planeaba llevarme a mi nuevo departamento cabría por la puerta sin rayarse. «¿Qué hace, señora?», preguntó una de las amigas de Carla, que había salido al baño y me vio en el suelo. «Midiendo, hija», respondí sin levantar la vista. «Midiendo los tiempos». Me levanté, guardé la cinta en mi bolsillo y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. El ruido de la fiesta se escuchaba amortiguado, lejano. Me senté en mi escritorio y saqué de nuevo la calculadora Casio y una libreta de notas que tenía guardada desde hacía años. Empecé a escribir. No era una lista de compras, era un plan de batalla. 1. Inventario. Marcar qué muebles son míos, casi todos los de valor real, las antigüedades que Carla despreciaba y guardó en la bodega. 2. Mudanza. Llamar a Transportes González. El viejo González ya murió, pero su hijo sigue con el negocio y me debe favores. 3. Cuenta bancaria. Ir mañana a primera hora al banco a abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, donde Ernesto depositará la seña de la venta. 4. El golpe final. Esperar a que Ernesto llegue mañana con el letrero. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Roberto llegaría a las 7. Normalmente, a esta hora yo ya tendría la cena en el horno, su ropa planchada y sus pantuflas listas. Hoy no. Hoy la cocina estaba fría. Saqué mi teléfono celular, un modelo sencillo que Roberto me había dado para emergencias. Busqué en la agenda. Tenía pocos números. Marqué el de la oficina de Roberto. «Arquitecto Méndez, buenas tardes», contestó su secretaria. «Hola, Lupita. Soy la mamá de Roberto». «Doña Remedios». «Qué milagro. ¿Quiere que le pase al arquitecto? ¿Está en una reunión?» «No, no lo interrumpas, hija. Solo quería dejarle un recado. Dile que hoy no voy a hacer cena. Que se compren algo por ahí». «Ah, claro, señora. ¿Está usted bien?» «Mejor que nunca, Lupita. Dile que estoy haciendo inventario». Colgué. Sentí una descarga de adrenalina. Era un gesto pequeño, insignificante para el mundo, pero gigante para mí. Era la primera vez en 10 años que no cumplía con mi deber. Me recosté en la cama, con los zapatos puestos, abrazando mi bolso. Escuchaba los tacones de Carla arriba, yendo y viniendo. Imaginé que el piso bajo sus pies se volvía transparente, frágil como el cristal. Mañana, a las 10 de la mañana, Ernesto tocaría a la puerta. Mañana, el letrero de «Se vende» se clavaría en el jardín delantero, justo en medio de las hortensias premiadas de Carla.
Mañana, el mundo de fantasía de mi hijo y mi nuera colapsaría, pero esta noche, dormiría tranquila. Porque por fin, después de tanto tiempo de oscuridad, las cuentas empezaban a cuadrar, y el resultado final iba a ser a mi favor. Cerré los ojos y escuché la lluvia empezar a caer de nuevo. Esta vez no me pareció triste. Me pareció que el cielo estaba limpiando el camino para lo que venía, y lo que venía no era solo una venta, era una revolución. «Disfruta tu té, Carla», susurré en la penumbra de mi cuarto, «porque es el último que te tomas en mi casa». La mañana siguiente no tuvo el aroma habitual a café tostado, ni el sonido rítmico de la escoba barriendo el patio. Amaneció con un silencio pesado, de esos que presagian tormenta aunque el cielo esté despejado. Me levanté a las 6, no para servir, sino para armarme. Abrí mi armario y saqué el traje sastre azul marino que usé en el funeral de Antonio. Me quedaba un poco holgado ahora, pero con un buen cinturón y la postura correcta, todavía imponía respeto. Me alisé el cabello, recogiendo las canas en un chongo apretado, sin dejar ni un pelo suelto. Me miré al espejo y no vi a la abuela que hornea galletas. Vi a la mujer que, hace 30 años, despidió a 5 empleados por robar detergente sin que le temblara el pulso. Salí de mi habitación. El pasillo era un campo de batalla de la noche anterior. Copas de cristal con restos de vino tinto manchaban la mesa de centro, servilletas arrugadas por el suelo y, por supuesto, el lodo seco de las botas de Carla seguía allí, en el recibidor, como un monumento a su insolencia. Pasé por encima de una servilleta sucia sin recogerla. Sentí un extraño cosquilleo en los dedos, la costumbre de limpiar queriendo tomar el control, pero cerré los puños y seguí caminando. Fui a la cocina. No puse la cafetera. No saqué los huevos ni el jamón. Me serví un vaso de agua y me senté en la cabecera de la mesa, un lugar que Roberto había reclamado como suyo desde que se mudaron, desplazándome a una silla lateral más cómoda. Hoy, la cabecera era mía. Saqué de mi bolso un plumón permanente de punta gruesa, color rojo sangre, y un bloque de notas adhesivas amarillas. A las 8 en punto, escuché los pasos arrastrados de Roberto bajando las escaleras. Venía en pijama, rascándose la cabeza, con esa cara de niño grande que nunca terminó de madurar. «Buenos días, mamá», bostezó sin mirarme, yendo directo a la cafetera vacía. «¿Qué pasó? ¿Se acabó el gas? No huele a café». «Hay café soluble en la alacena, si gustas», respondí sin levantar la vista de mi libreta, donde anotaba frenéticamente: «Comedor, mío. Vitrina, mía». Roberto se detuvo en seco, parpadeando. Giró la cabeza y me vio sentada en su lugar, vestida como si fuera a una reunión de consejo. «¿Vas a salir?», preguntó confundido. «Mamá, acuérdate que hoy viene el jardinero y alguien tiene que abrirle. Carla y yo vamos a salir a desayunar con los Pineda». «El jardinero no va a venir, Roberto. Lo cancelé». «¿Cómo que lo cancelaste? El pasto está altísimo y a Carla le choca que se vea descuidado». «El pasto es lo de menos hoy», dije, pegando una nota adhesiva amarilla en el centro de la mesa de caoba. «Esta mesa se va». «¿Qué?». En ese momento, el taconeo agudo de Carla resonó en la escalera. Bajó envuelta en una bata de seda rosa, con gafas oscuras puestas, aunque estábamos dentro de la casa. «Roberto, dile a tu madre que por favor no haga ruido. Tengo una migraña espantosa», se quejó, entrando a la cocina. «Y sírveme café, por favor». Carla se dejó caer en una silla, masajeándose las sienes. Cuando abrió los ojos detrás de las gafas, notó la cocina fría, la mesa sin poner y a mí erguida como una estatua de hielo. «¿Y el desayuno?», preguntó, con ese tono de indignación que usan los niños mimados. «La cocina está cerrada por inventario», dije con calma. Me levanté, tomé mi plumón rojo y caminé hacia la sala. Roberto y Carla intercambiaron miradas de extrañeza. Me siguieron, curiosos y molestos, como 2 perritos falderos que no entienden por qué su dueña no les ha dado su premio. En la sala, me detuve frente al gran espejo con marco dorado que había pertenecido a mi abuela. Le pegué una nota amarilla grande en el cristal. Con el plumón rojo escribí una sola letra: B, de venta. Luego fui al sofá de piel italiano que Carla había comprado con la tarjeta de crédito que yo pagaba indirectamente. Le pegué otra nota: B, de basura. «Oiga, ¿qué le pasa?», chilló Carla, olvidándose de su migraña.
Ese sofá es de piel genuina. ¿Por qué le pega esos papelitos? Va a manchar el cuero. Estoy clasificando, Carla. Lo que es mío y tiene valor, y lo que es de ustedes y estorba. ¿Estorba? Roberto se adelantó, tratando de poner orden con su voz de hombre de la casa, una voz que le quedaba grande. Mamá, ya basta con estas excentricidades. Si estás molesta por lo de ayer, lo entiendo. Carla fue un poco ruda con lo del lodo, pero no es para que te pongas así. Anda, quítate ese traje, ponte tu bata y vamos a calmarnos. Te preparo un té. Lo miré. Miré a mi hijo de 45 años, tratando de manipularme con condescendencia. No quiero té, Roberto, y no estoy molesta, estoy ocupada. En ese instante, el timbre de la puerta sonó. 2 toques secos, profesionales. Miré mi reloj de pulsera. 10 en punto. Ernesto era puntual. Eso me gustaba. ¿Quién es?, preguntó Carla, alarmada, ajustándose la bata. No esperamos a nadie. Roberto, no abras, estoy en fachas. Ignoré sus gritos y caminé hacia la puerta principal. Pasé de nuevo junto al lodo seco. Esta vez lo vi como lo que era, la prueba del delito, la evidencia que justificaba mi sentencia. Abrí la puerta de par en par. Ernesto estaba allí, impecable, con su traje gris y una carpeta bajo el brazo. Detrás de él, un hombre con una cámara profesional y un trípode. Y 2 muchachos jóvenes con camisetas que decían Logística Inmobiliaria. Buenos días, doña Remedios, saludó Ernesto con una reverencia respetuosa. Estamos listos para el levantamiento fotográfico y la evaluación rápida. Adelante, caballeros, dije haciéndome a un lado. La casa es toda suya. El grupo entró en tropel. El fotógrafo empezó a armar su equipo en medio del recibidor sucio, buscando los mejores ángulos de luz. Los muchachos de logística sacaron cintas métricas láser y empezaron a medir las paredes, lanzando luces rojas que cruzaban la sala como miras telescópicas. Carla soltó un grito ahogado. «¡Roberto! ¡Saca a esta gente de aquí!», exclamó, retrocediendo hacia la escalera. «¿Quiénes son? ¿Qué hacen midiendo mi casa?». Roberto, pálido como el papel, se acercó a Ernesto. «Oiga, amigo, creo que hay un error. No hemos solicitado ningún servicio. Esta es una propiedad privada. Le voy a pedir que se retire o llamo a la policía». Ernesto me miró, arqueando una ceja. Yo asentí levemente. «Disculpe, señor», dijo Ernesto con voz suave pero firme, sacando un documento de su carpeta. «Tengo una orden de venta firmada por la propietaria legal, la señora Remedios García. Estamos procediendo con el inventario para el listado inmediato». «¿Venta?». La palabra salió de la boca de Roberto como un globo desinflándose. «¿Venta de qué?». Carla bajó 2 escalones, con los ojos desorbitados. «¿De qué está hablando este tipo, Roberto?». «Dile que esta es nuestra casa». Me acerqué a ellos. Me paré justo en el centro, entre los extraños que medían mi patrimonio y la familia que lo había parasitado. «No, Carla», dije, y mi voz resonó en el techo alto, clara y potente. «Esta nunca fue tu casa. Fue un préstamo, y el plazo del préstamo se venció ayer, cuando decidiste que yo vivía gratis aquí». Hubo un silencio sepulcral, solo roto por el clic-clic del obturador de la cámara del fotógrafo, que inmortalizaba el candelabro de cristal. Roberto me miró con una mezcla de terror e incredulidad. «Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Vender la casa? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir nosotros?». Eso es algo que un arquitecto exitoso y su esposa de alta sociedad deberían poder resolver, ¿no crees? Respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. «Tienen un mes. Bueno, menos, dependiendo de qué tan rápido se venda. Y a juzgar por cómo este joven está tomando fotos, creo que será muy rápido». «¡Estás loca!», gritó Carla, perdiendo toda compostura. Bajó corriendo las escaleras y se enfrentó a mí, con la cara roja de ira. «¡Es senilidad! Roberto, tu madre perdió la cabeza. No puedes vender esta casa. Nosotros le hemos metido dinero. Yo pinté las paredes. Yo cambié las cortinas. Y yo pagué la hipoteca durante 25 años, Carla». Le corté, dando un paso hacia ella. Ella retrocedió instintivamente. «Pagué cada ladrillo, cada tubo de cañería y hasta el mármol que ensuciaste ayer. Las cortinas te las puedes llevar. No las quiero, tienen mal gusto». Ernesto carraspeó, incómodo pero profesional. «Doña Remedios,
El fotógrafo pregunta si podemos mover ese sillón verde para que salga mejor la luz de la ventana. Por supuesto, si estorba, sáquenlo al patio, ordené. 2 de los muchachos de logística levantaron el pesado sillón de terciopelo verde, el orgullo de Carla, y empezaron a cargarlo hacia la puerta trasera. ¡No! ¡Mi sofá no! Carla intentó detenerlos, jalando el brazo de uno de los cargadores. «¡Suelten eso, brutos!». «Señora, por favor, no obstruya nuestro trabajo», dijo el muchacho, zafándose con facilidad. Roberto me agarró del brazo. Su agarre no era fuerte, temblaba. Me llevó un poco aparte, hacia la cocina, lejos de los oídos de Ernesto. «Mamá, por favor», susurró, con los ojos aguados. «Sé que estás enojada, pero esto es extremo, podemos hablar». «Puedo hablar con Carla. Le diré que se disculpe, que limpie el piso ella misma. Pero no nos hagas esto. Sabes que las cosas no están tan bien en el despacho. No tengo liquidez para una mudanza ahora». Lo miré a los ojos. Vi el miedo real ahí, pero también vi el cálculo. Estaba preocupado por su comodidad, no por mi dignidad. «¿No tienes liquidez, Roberto?», pregunté, bajando la voz a un susurro peligroso. Qué extraño. Porque según mis cuentas, el local de la lavandería, ese que está a tu nombre para administrarlo, ha estado generando una renta mensual de 40,000 pesos desde hace 5 años. Roberto se quedó petrificado. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido, solo un graznido patético. «Sí, hijo, lo sé», continué, disfrutando de ver cómo se le caía la máscara. «Sé que está rentado a la franquicia de café. Sé que has estado cobrando mi dinero mientras yo te pedía para mis medicinas. Así que no me hables de liquidez. Tienes dinero. Mi dinero. Mamá, yo te lo iba a explicar. Es que lo invertimos en...». «No me expliques nada», le solté el brazo con asco. «Guárdate las explicaciones para tu esposa cuando se entere de que su marido, rico, le ha estado robando a su madre anciana». Regresé a la sala. Carla estaba llorando histéricamente en una esquina, mientras el fotógrafo le pedía amablemente que se moviera porque salía en el encuadre de la chimenea. «Ernesto», llamé a la gente. «¿Trajo lo que le pedí?». «Sí, doña Remedios, está en la camioneta». «Póngalo, ahora mismo». Salimos todos al jardín delantero. La lluvia había cesado, pero la tierra seguía húmeda. Ernesto hizo una señal y uno de sus ayudantes trajo un letrero enorme, metálico, con letras rojas brillantes sobre fondo blanco. Carla y Roberto salieron detrás de nosotros, como sonámbulos viendo una pesadilla en tiempo real. El ayudante buscó un lugar blando en la tierra. Eligió, con una puntería que pareció divina, el centro exacto del macizo de hortensias azules que Carla cuidaba más que a su propia salud. Clac, clac, clac. El sonido del martillo golpeando el poste de madera resonó en toda la calle Altavista. 3 golpes secos. El letrero se irguió orgulloso, aplastando las flores bajo su peso. «Se vende. Trato directo. Oportunidad única». Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. El portero de enfrente, don Jacinto, salió a la banqueta y me saludó con la mano, sorprendido. Yo le devolví el saludo con una inclinación de cabeza, digna, soberana. Me giré hacia mi nuera y mi hijo. Estaban parados en el porche, pequeños, insignificantes bajo la sombra de mi casa. «Carla», dije, señalando el letrero, «ahora sí tienes trabajo de verdad. Tienes que mantener la casa impecable para las visitas. Empiezan mañana a las 9. Y te sugiero que limpies ese lodo del recibidor antes de que llegue el primer cliente. Dicen que la primera impresión es la que cuenta». Tomé mi bolso, saqué mis gafas de sol y me las puse, aunque estaba nublado. «Voy al banco», anuncié. «Tengo que abrir una cuenta donde depositar mi dinero. Una cuenta individual. No me esperen para comer». Caminé hacia la calle, dejando atrás el caos que había orquestado. Escuché a Carla gritarle a Roberto, un grito agudo y lleno de reproches, preguntando qué demonios estaba pasando con el dinero de la lavandería. Sonreí. La bomba había detonado. Y yo estaba caminando lejos de la explosión, sin ni una sola mancha de hollín en mi traje sastre. El miedo había cambiado de bando y se sentía maravillosamente bien.
El letrero de Se vende brillaba bajo el sol de la mañana como una herida roja en el jardín perfecto de mi nuera. No habían pasado ni 24 horas y la calle Altavista ya parecía un desfile de curiosos. Autos bajaban la velocidad. Señoras paseando perros se detenían a cuchichear. Y lo que era peor para el ego de Carla, sus amigas del club pasaban fingiendo mirar hacia otro lado, pero con los ojos clavados en el anuncio metálico que aplastaba las hortensias. Yo observaba todo desde la ventana de la sala, con una taza de té de manzanilla en la mano. El té estaba caliente, reconfortante, y por primera vez en años no me lo había tenido que tomar a las corridas para ir a planchar una camisa. El teléfono de la casa no paraba de sonar. Al principio, Carla corría a contestar, arrancando el cable casi de la pared, gritando que era un error, que la casa no estaba en venta, que era una broma de mal gusto de una anciana senil. Pero después de la 10ª llamada, simplemente lo desconectó, tirando el aparato sobre el sofá con frustración. Esto es una pesadilla. La escuché murmurar, paseándose de un lado a otro del recibidor, todavía en bata, a las 11 de la mañana. Roberto, haz algo. Tu madre nos está humillando frente a todo San Ángel. Roberto estaba sentado en la escalera, con la cabeza entre las manos. Se veía 10 años más viejo que ayer. Su traje de arquitecto, ese que siempre llevaba impecable gracias a mis cuidados, hoy lucía arrugado. No había ido a trabajar. Supongo que es difícil diseñar edificios cuando los cimientos de tu propia vida se están desmoronando. No puedo hacer nada, Carla, respondió él con voz pastosa. La casa es suya. Los papeles están en orden. Pues inhabilitada, chilló ella, girándose hacia mí con los ojos inyectados en sangre. La declaramos incompetente. Decimos que tiene demencia. Sonreí y le di un sorbo a mi té. Inténtalo, querida, dije con suavidad. Pero te advierto que mi abogado, el licenciado Torres, tiene grabaciones de seguridad de la notaría de ayer donde me veo muy lúcida firmando el poder de venta. Y también tiene copias de los estados de cuenta del local comercial. ¿Quieres que un juez revise eso? La mención del local comercial fue como un golpe físico. Carla se quedó callada, boqueando como un pez fuera del agua. Roberto se encogió aún más en el escalón. En ese momento, el timbre sonó. No era el toque profesional de Ernesto. Era un timbrazo insistente, ansioso. Me ajusté el chal sobre los hombros y caminé hacia la puerta. Carla intentó bloquearme el paso. «No vas a abrir», siseó. «No voy a dejar que entren extraños a mi casa». «Tu casa», repetí, paladeando la ironía. «Carla, si no te quitas, le diré a las visitas que la sirvienta está un poco alterada hoy. Y créeme, tengo cara de ser muy convincente». Ella dudó un segundo, el suficiente para que yo girara la perilla. Al abrir, me encontré con una mujer alta, elegante, vestida con un traje sastre color crema que costaba más que todo el guardarropa de mi nuera. Detrás de ella, Ernesto sonreía con esa sonrisa de tiburón que huele sangre fresca. «Buenos días, doña Remedios», saludó Ernesto. «Le presento a la señora Patricia Domínguez. Está muy interesada en la propiedad. Vio el letrero hace media hora y canceló todas sus citas para venir». La señora Domínguez me extendió una mano manicurada, pero firme. Manos de mujer de negocios, no de mujer florero. «Un placer, señora García. Ernesto me dice que usted es la propietaria única. Me encantan los tratos directos. Sin intermediarios familiares estorbosos». Miré a Carla de reojo. Estaba pálida, apretando los dientes. La señora Domínguez ni siquiera la miró. Para ella, mi nuera era parte del mobiliario, y uno de mal gusto. «Pase usted, doña Patricia», dije haciéndome a un lado. «Disculpe el desorden en la entrada. Tuvimos un pequeño accidente con lodo ayer que todavía no se ha terminado de limpiar». Carla soltó un bufido indignado y subió las escaleras corriendo, sus tacones resonando como martillazos de derrota. El recorrido por la casa fue una sinfonía de humillaciones para mi hijo y su esposa. Yo guiaba a la compradora, señalando las virtudes de la construcción: los techos altos, la madera de cedro, los ventanales. Ernesto iba detrás, asintiendo y tomando notas. Roberto se había refugiado en la cocina, incapaz de enfrentar la realidad. Cuando llegamos a la recámara principal, la puerta estaba cerrada. «Esta es la habitación máster», dije, poniendo la mano en el pomo.
Tiene vista al jardín y un baño con jacuzzi. Intenté abrir, pero estaba con seguro. «Está ocupado», gritó Carla desde adentro. La señora Domínguez arqueó una ceja, mirándome con curiosidad. «Disculpe», dije, sin perder la compostura. «Los inquilinos actuales son un poco territoriales. Pero no se preocupe. El contrato de desalojo es parte de la venta. Se irán antes de que usted firme la escritura». «Perfecto», dijo la compradora, mirando el pasillo con ojo crítico. De todos modos, pensaba tirar esa puerta. Es horrible. Y ese color melocotón de las paredes, espantoso. Necesita una remodelación total para quitarle esa vibra de nuevo rico. Tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada. Carla, que seguramente estaba pegada a la puerta escuchando, debía estar retorciéndose. Ella había elegido ese color y esa puerta personalmente, presumiendo que era tendencia europea. Bajamos de nuevo a la sala. La señora Domínguez se detuvo frente a la chimenea y sacó una chequera de su bolso. «Señora García, no me gusta perder el tiempo. La casa tiene buenos huesos, como dicen. La ubicación es inmejorable. Ernesto me dijo el precio base. Yo le ofrezco un 10% más si cerramos el trato esta misma semana. En efectivo». El silencio que siguió fue denso. Ernesto dejó de respirar un segundo. Yo hice un cálculo mental rápido. 10% más sobre 25 millones. Eran 2,5 millones extra. ¿Y los inquilinos?, pregunté. «Me encargo yo», dijo la mujer, con una frialdad que admiré. «Tengo un equipo legal muy eficiente. Si no salen por las buenas, saldrán con la fuerza pública el día que yo tome posesión». Extendí mi mano. Trato hecho. En ese momento, Roberto salió de la cocina. Había escuchado. Tenía los ojos rojos y una botella de whisky en la mano a las 11 de la mañana. «Mamá, no puedes hacer esto», balbuceó, ignorando a la visita. «Es mi casa. Yo crecí aquí. Bueno, no aquí, pero esta es mi vida». La señora Domínguez se giró y lo miró con desdén. «Señor, le sugiero que empiece a empacar. Y cuidado con esa botella. Si mancha el piso se lo descontaré del depósito». «Ah, no. ¿Verdad que no hay depósito? Bueno, se lo cobraré a su madre del precio final». Roberto me miró, buscando a la madre que siempre lo había salvado, la que le daba dinero a escondidas, la que le preparaba sopita cuando estaba enfermo. Pero esa madre se había quedado atrapada en el lodo del recibidor ayer. «¿Lo escuchaste, Roberto?», dije. «Cuidado con el piso. Ya está bastante sucio con las mentiras que han dicho en esta casa». Cuando Ernesto y la compradora se fueron, prometiendo volver con los papeles al día siguiente, la casa quedó en un silencio sepulcral. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio antes de la explosión final. Me senté en mi sillón favorito, el que ya tenía mi etiqueta de mío, y saqué mi libreta de notas. Carla bajó las escaleras lentamente. Ya no estaba furiosa. Estaba asustada. Se había cambiado la bata por unos jeans y una camiseta, y se había quitado el maquillaje. Se veía joven, vulnerable, casi humana. Se sentó en el sofá frente a mí, evitando mirar las notas adhesivas que marcaban los muebles como venta o basura. «Suegra», empezó con la voz temblorosa. «Remedios, hablemos en serio». «Estoy hablando muy en serio, Carla. Acabo de vender la casa. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Roberto no tiene ahorros. Usted sabe cómo es la economía». «Sé perfectamente cómo es la economía, Carla. Llevé las cuentas de un negocio durante 40 años. Y también sé que Roberto ha estado cobrando 40,000 pesos mensuales de mi local. Esos son casi 2,5 millones de pesos en 5 años. ¿Dónde está ese dinero?». Carla abrió los ojos como platos y miró hacia la cocina, donde Roberto se servía otro trago. «¿40,000?», susurró ella. Él me dijo que el local daba apenas para pagar los impuestos. Me dijo que su sueldo en el municipio era lo que nos mantenía». Solté una risa seca. «¿El sueldo del municipio? Carla, por Dios, ese sueldo no paga ni tus zapatos. Han estado viviendo de mi renta. Han estado comiendo, viajando y comprando muebles horribles con mi dinero. El dinero de la vieja inútil». Carla se levantó, caminando hacia la cocina como una autómata. Escuché un murmullo, luego un grito, y luego el sonido inconfundible de un vaso rompiéndose contra la pared. «¡Mentiroso!». El grito de Carla desgarró el aire.
Me dijiste que eras socio del despacho. Me dijiste que la casa era tuya. Me has tenido viviendo una mentira. ¡Cállate, Carla!, respondió Roberto. Lo hice por ti, para que tuvieras tus lujos, para que no me dejaras por un tipo con más dinero. Me quedé en la sala, escuchando cómo se despedazaban entre ellos. Era triste, sí, pero era una tristeza necesaria, como cuando tienes que romper un hueso mal soldado para que cure bien, o en este caso, amputar un miembro gangrenado. Al cabo de un rato, los gritos cesaron. Roberto salió de la cocina con un rasguño en la mejilla. Carla venía detrás, llorando, pero esta vez eran lágrimas de verdad, de miedo puro. Se pararon frente a mí, dos niños regañados esperando el castigo. «Mamá», dijo Roberto cayendo de rodillas frente a mi sillón. Intentó agarrar mis manos, pero las retiré. «Perdóname, tienes razón, soy una basura, pero no nos dejes en la calle, por favor. Te devolveré el dinero. Trabajaré doble». «No se trata del dinero, Roberto», dije, mirándolo con lástima. «Se trata de la dignidad. Ayer, tu esposa me dijo que yo vivía gratis aquí, que tenía que limpiar su lodo para desquitar mi comida. Y tú no dijiste nada. Te quedaste ahí parado, dejando que me humillara». Roberto bajó la cabeza. «Lo sé. Soy un cobarde». «Sí, lo eres. Y yo tengo la culpa por haberte criado pensando que merecías todo sin esfuerzo. Pero eso se acabó». Saqué un sobre manila de mi bolso. «Aquí hay dos cosas», dije, poniendo el sobre en la mesa de centro. «Una es la notificación del banco. He congelado las cuentas mancomunadas donde se depositaba la renta del local. A partir de hoy, ese dinero va directo a mi cuenta personal». Roberto gimió. Sabía que eso significaba la quiebra total. Sus tarjetas de crédito, sus préstamos del coche, todo estaba ligado a ese flujo de efectivo. «Y la segunda cosa», continué, «es una lista de departamentos en renta en la zona de Iztapalapa. Son pequeños, modestos, pero dignos. El alquiler cuesta lo que Roberto gana realmente en el municipio». Carla miró la lista con horror. «¿Iztapalapa?», chilló. «Yo no voy a vivir allá. Mis amigas, mi club». «Tus amigas ya vieron el letrero de venta, Carla», le recordé. «Tu estatus social se acabó en el momento en que decidiste pisar mi dignidad con tus botas de marca. Ahora tienes dos opciones. O te vas con tu marido a un lugar que puedan pagar, o te buscas a otro incauto que te mantenga. Pero aquí, en esta casa, el hotel se cerró». Me levanté. Mis piernas se sentían firmes. Mi dolor de cadera había desaparecido por completo. «Tienen 3 semanas para desalojar antes de que la señora Domínguez tome posesión. Y les sugiero que empiecen a vender cosas. Ese sofá verde, por ejemplo. Quizás les den unos pesos por él en el mercado de pulgas». Caminé hacia la cocina. Tenía hambre. Abrí el refrigerador. Estaba lleno de comida gourmet que Carla compraba. Quesos franceses, paté, vino. Saqué un paquete de jamón serrano y un buen queso manchego. Tomé una botella de vino tinto que Roberto guardaba para ocasiones especiales. Me preparé un plato. Me serví una copa. Regresé al comedor. Roberto y Carla seguían en la sala, paralizados, mirando el sobre manila como si fuera una bomba de tiempo. Me senté a la cabecera de la mesa. La nota adhesiva amarilla que decía «mío» seguía ahí. La despegué con cuidado y la pegué en mi copa de vino. «Provecho», dije en voz alta, alzando la copa hacia ellos. Fue entonces cuando sonó el teléfono celular de Carla. Lo había dejado en la mesa. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de voz en el altavoz, probablemente activado por error o por el destino. Era la voz de Marisa, la presidenta de su club de jardinería. «Carla, querida, qué pena lo que me contaron. Dicen que tu suegra está vendiendo la casa y que ustedes están en la quiebra. Ay, nena, con razón nunca pagabas la cuota completa del club. Oye, vamos a tener que pedirte que dejes la tesorería del grupo, ya sabes, por imagen». Besitos. La cara de Carla se transformó. Se puso roja, luego morada, luego blanca. La humillación social, lo único que realmente le importaba, había llegado. Se dejó caer en el suelo, sollozando sin consuelo, abrazando sus rodillas. Roberto la miró, pero no se acercó a consolarla. Me miró a mí, y por primera vez en su vida vi respeto en sus ojos. Miedo, sí, pero también respeto. Se dio cuenta de que la anciana que limpiaba no era un mueble viejo. Era el pilar que sostenía el techo sobre sus cabezas,
y al quitarme, el techo se les había venido encima. Comí mi jamón con calma, saboreando cada bocado. El vino estaba delicioso. Tenía un sabor a roble, a frutos rojos y a victoria. Miré por la ventana hacia el jardín. El letrero de «Se vende» seguía ahí, firme. Mañana vendría el camión de la mudanza para llevarse mis cosas. Mis verdaderas cosas, mis recuerdos, mis libros, mi ropa. Ellos se quedarían aquí 3 semanas más, viviendo entre cajas, viendo cómo su mundo de fantasía se desmantelaba pedazo a pedazo. Tendrían que aprender a vivir con su realidad. Tendrían que aprender que el lodo, cuando se seca, se convierte en polvo y se lo lleva el viento. Pero la dignidad, esa se queda. Terminé mi copa y la dejé sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. «Laven los platos cuando terminen de llorar», les dije mientras me dirigía a mi habitación. «Y por favor, procuren no hacer ruido. Mañana tengo que ir a ver departamentos para mí. Penthouse, tal vez, con vista al parque». Cerré la puerta de mi cuarto y giré la llave. Me quité los zapatos y me masajeé los pies. No me sentía sola. Me sentía acompañada por mí misma, por la Remedios fuerte que había estado dormida. Saqué de mi bolso la calculadora vieja. Tecleé la cifra de la venta más los intereses recuperados. La pantalla mostró un número hermoso, pero el verdadero valor no estaba en esos ceros. Estaba en el silencio de la casa. Un silencio que ya no era de sumisión, sino de mando. Me acosté en la cama, sonriendo en la oscuridad. Afuera, escuchaba a Roberto y Carla discutiendo en susurros feroces, culpándose mutuamente. Ya no era mi problema. Sus voces sonaban lejanas, como el zumbido de moscas que ya no pueden tocarte. Mañana sería el último día de esta vida, y el primero del resto de mi historia. «Buenas noches, patrona», me susurré a mí misma, y por primera vez en años, dormí sin soñar con ropa sucia. El sol de la mañana entra sin pedir permiso por los ventanales de mi nuevo departamento en el 10º piso, inundando la sala de una luz dorada que no tiene que pelear con árboles descuidados ni con cortinas pesadas de terciopelo verde. Aquí no hay jardín que se llene de lodo cuando llueve, solo una terraza inmensa con piso de teca y una vista a la ciudad que parece una alfombra de concreto y esperanza. Me tomo el café despacio, sentada en un sillón de tela azul profundo que compré con mi dinero, elegida por mi gusto, sin miedo a que nadie me grite que lo voy a ensuciar con mis manías de vieja. La paz tiene un sonido maravilloso, ¿saben? Es el tintineo de mis propias llaves sobre la mesa de vidrio templado, sabiendo que nadie más tiene copia. Es el zumbido suave del refrigerador lleno de las cosas que a mí me gustan. Yogur griego, higos frescos y esa botella de vino blanco que abro cuando se me antoja, sea martes o domingo. Hace 3 meses que firmé la escritura de venta con la señora Domínguez. Fue el día más liberador de mi vida. Ver cómo mi cuenta bancaria pasaba de tener los centavos contados a tener una cifra con 6 ceros fue como respirar oxígeno puro después de años bajo el agua. Pero lo mejor no fue el dinero, fue la sensación de que el mundo volvía a tener lógica. La casa de San Ángel, con sus fantasmas y sus humillaciones, ya no existe para mí. Ahora es problema de la señora Domínguez y sus remodelaciones. Yo vivo en Polanco, en un edificio con elevador directo al piso y un portero que me saluda con respeto genuino, no porque espere propina, sino porque sabe que soy la dueña. Ayer tuve que ir al centro para firmar los últimos papeles del fideicomiso, y como el destino tiene un sentido del humor muy particular, me los topé. Iba saliendo de la notaría, ajustándome mis gafas de sol nuevas, cuando vi a una pareja discutiendo en la parada del Metrobús. Al principio no los reconocí. Él llevaba un traje que le quedaba un poco grande, brilloso en los codos por el uso, y cargaba una mochila desgastada en lugar de su portafolios de cuero italiano. Ella, bueno, Carla era otra persona. Ya no llevaba esas botas de diseñador que dejaban huella en mi vida. Llevaba unos tenis genéricos, de esos que venden en el supermercado, y el cabello recogido en una coleta simple, sin rastro de tinte costoso ni tratamientos de queratina. Estaban contando monedas para el pasaje. Me detuve un momento, oculta tras una columna de cantera. Podría haber seguido de largo, podría haber fingido que no los conocía, pero la curiosidad pudo más. O tal vez fue la necesidad de cerrar el círculo. Me acerqué despacio. Cuando Roberto me vio,
Se puso pálido. Carla, en cambio, bajó la mirada, avergonzada. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo cansancio. Un cansancio viejo, de ese que te cala los huesos cuando te das cuenta de que la vida no es un desfile de modas. «Hola, mamá», dijo Roberto, con la voz quebrada. Intentó sonreír, pero le salió una mueca triste. «Hola, hijo». «Hola, Carla». Hablamos poco, apenas unos minutos. Me contaron, sin mirarme a los ojos, que consiguieron un departamentito en la colonia Doctores. Un cuarto piso sin elevador en un edificio viejo que huele a humedad. Roberto consiguió trabajo como dibujante en un despacho pequeño. Ya no es el arquitecto asociado. Ahora es el que hace los planos que nadie quiere hacer. Y Carla está vendiendo postres por internet. «Es difícil, suegra», me dijo ella, mirando sus manos. Sus uñas, antes largas y acrílicas, ahora estaban cortas, al ras, con restos de harina y chocolate. Amasar cansa mucho los brazos. Y la gente es muy exigente, quieren todo barato y rápido. A veces siento que no me da la vida. Casi me río. Quería decirle, «¿Te cansa? Imagínate limpiar 300 metros cuadrados de mármol de rodillas». Pero me contuve. No hacía falta leña del árbol caído. La vida, esa maestra estricta que yo intenté evitarles con mi dinero y mi silencio, por fin les estaba dando las lecciones que se saltaron en el recreo. Les pregunté si necesitaban algo para comer. Roberto negó con la cabeza, intentando mantener un gramo de dignidad, pero Carla asintió levemente. Saqué de mi bolso 2 billetes de 500 pesos y se los di a ella. «Para los materiales de tus postres, Carla, no para lujos. Y guarda el cambio, que el dinero cuesta mucho ganarlo». Se quedaron allí, parados en la acera, viendo cómo me subía a un taxi de sitio seguro. No se veían felices, claro que no, pero por primera vez en años se veían reales. Estaban aprendiendo a sobrevivir sin parásitos, y aunque suene duro, eso es lo mejor que pude haber hecho por ellos, dejar que se cayeran para que aprendieran a levantarse solos. Pero mi transformación no se quedó solo en darles una lección a ellos o en comprarme muebles bonitos. Con el dinero de la venta y los retroactivos de la renta que recuperé, sí, cobré hasta el último centavo que Roberto me había escondido. Sentí que tenía una deuda pendiente, no con mi familia, sino con mi gremio, con las mujeres que trabajan duro y que nadie ve. Busqué a las antiguas empleadas de mi lavandería. Esas mujeres que plancharon hombro a hombro conmigo durante décadas, respirando vapor y aguantando calores infernales. Muchas ya estaban jubiladas, viviendo con pensiones miserables. A 2 de ellas, doña Chonita y Maru, les ayudé a liquidar las hipotecas de sus casitas de interés social. Lloraron abrazadas a mí en la sala de mi nuevo departamento. «No tenía por qué hacerlo, doña Remedios», me decía Chonita, secándose las lágrimas con su rebozo. «Usted siempre fue justa, pero esto es un milagro». «No es un milagro, Chona», le respondí, sirviéndole té en mis tazas finas. «Es justicia. Ustedes me ayudaron a construir ese patrimonio. Si yo como bien, ustedes también». Y no paré ahí. Con la ayuda de Ernesto, el muchacho de la inmobiliaria, que resultó ser más listo y honesto de lo que parecía, abrí un pequeño fideicomiso. Fundación Remedios. No es nada gigante. No voy a salir en las portadas de revistas de caridad. Es una oficina pequeña en el centro donde damos asesoría legal gratuita a personas mayores. Contraté a 2 abogados jóvenes, recién egresados y con ganas de comerse al mundo, para que ayuden a abuelos que, como yo, firmaron papeles sin leer, o que tienen propiedades intestadas, o que están siendo abusados financieramente por sus propios hijos. Ver las caras de esas personas cuando recuperan sus escrituras o cuando logran sacar a un inquilino abusivo me llena más que cualquier banquete de lujo. Me veo en ellos. Veo el miedo, la vergüenza de admitir que tu propia sangre te está traicionando. Y poder decirles, no estás solo y no estás loco. Tienes derechos. Es la mejor medicina para mi alma. Me he convertido en una especie de leyenda urbana en el barrio. Me dicen la patrona de los abuelos. Me da risa, pero en el fondo me gusta. A veces, cuando cae la tarde y el sol tiñe de naranja los edificios de la ciudad, me quedo mirando el horizonte y pienso en la Remedios de hace unos meses. La Remedios que limpiaba lodo de rodillas, la que pedía perdón por estorbar. No la odio. Me da ternura.
Me dan ganas de viajar en el tiempo, abrazarla y decirle: despierta, mujer. Eres una leona durmiendo en el tapete del gato. Creyó que el amor de madre significaba borrarse a sí misma para que sus hijos brillaran. Qué equivocada estaba. Para que un árbol dé buena sombra, el tronco tiene que estar firme, no podrido. Si te dejas consumir, al final no sirves ni para leña. Aprendí que la dignidad no se negocia ni con la sangre, y que el respeto no se pide con voz bajita, se exige con hechos contundentes. Mis manos siguen teniendo manchas de la edad, sí. La artritis me visita los días de lluvia, recordándome que soy mortal. Pero mis manos ya no huelen a cloro ni a tristeza. Ahora huelen a crema de lavanda cara y a la tinta de los cheques que firmo para mis propias causas. Recuperé mi nombre. Durante años fui la suegra, la abuela, la viuda de Méndez. Ahora soy Remedios García, solo Remedios. Y ese nombre me suena a música. He descubierto que la soledad no es mala cuando es elegida. Tengo amigas nuevas, mujeres de mi edad que conocí en el parque y en la fundación. Vamos al teatro, tomamos café, criticamos las novelas y nos reímos de nuestros achaques. Nadie compite con nadie. Nadie presume bolsas de marca. Presumimos que todavía podemos caminar, que tenemos la mente clara y que somos dueñas de nuestro tiempo. Mañana salgo de viaje. No es una huida, es una celebración. Me voy a Oaxaca con este grupo de amigas. Vamos a probar mezcal, a comer mole negro y a comprar artesanías sin regatear ni un peso, pagando lo justo a los artesanos, porque ahora sé lo que vale el trabajo manual. Antes de cerrar la maleta, fui a mi escritorio y abrí el cajón de arriba. Allí, sobre una libreta de piel, descansa mi vieja calculadora Casio, la gris, la pesada. Ya no la necesito para sumar centavos ni para calcular si me alcanza para el gas. Pero me gusta tenerla cerca. Es mi amuleto. Es el recordatorio de que las cuentas de la vida siempre se ajustan al final, si tienes el valor de presionar la tecla de total. Miro por la ventana de mi penthouse. Las luces de la Ciudad de México empiezan a encenderse una a una, como millones de pequeñas estrellas bajadas a la tierra. Carla y Roberto deben estar llegando a su departamento en la Doctores, cansados, tal vez discutiendo sobre qué cenar con el poco dinero que tienen. Ojalá encuentren paz. Ojalá aprendan que el amor se construye, no se compra. Yo me sirvo la última copa de vino de la noche. Brindo con mi reflejo en el cristal. Salud, Remedios, me digo a mí misma. Lo hiciste bien. La vida no se acaba a los 70 años. A veces, apenas empieza cuando te atreves a sacudirte el lodo de los zapatos. Tomas tu bolso y caminas con la frente en alto hacia donde se te dé la regalada gana. Y yo, por fin, estoy caminando hacia mi propio sol.